Bien amigos, regresando con el programa, tenemos ahora el enlace directo con Amy Yamamura. Ella es gerente de Desarrollo e Innovación de Cofide. Recientemente Cofide ha lanzado un fondo de capital de riesgo para fomentar emprendimientos de innovación con gran impacto social. Y vamos a entender, es un fondo bastante grande, es muy importante que todos los emprendedores que nos están escuchando entiendan el alcance, requisitos y destinos de estos fondos para poder dar cobertura a diferentes iniciativas que de otra manera se ven muchas veces frustradas justamente por la carencia de inversión inicial o capital para sacar adelante estos negocios. Vamos a tratar de entender a cabalidad todo lo relativo a este importante fondo e iniciativa de Cofide. Amy, ¿cómo estás? Bienvenida al Mundo Empresarial. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. No, encantado de tenerte acá y de conocer un poco sobre este fondo, que es el fondo, es el FCEI, que corresponde a Fondo para... Es el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. El Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Muy bien. Hablar de innovación es bastante amplio y generoso, ¿no? Emprendimientos también pueden ser múltiples. ¿A qué le llama Cofide un emprendimiento innovador? Un emprendimiento que no tiene competencia, un emprendimiento que busca un impacto social que de otra manera no se consigue. Coméntanos, por favor, esta capa inicial de análisis de qué sí y qué no puede aplicar a este fondo. Sí, a ver, en Cofide, como Banco de Desarrollo, nosotros brindamos apoyo a los emprendedores, ¿no? Y a los empresarios. Sin embargo, este fondo de capital de emprendimientos innovadores está muy enfocado en startups, ¿no? Es decir, lo que nosotros entendemos como startups son aquellos emprendimientos innovadores con base tecnológica, pero que sean dinámicos y tengan un potencial de generar un impacto importante, tanto en términos económicos como sociales y medioambientales. Entonces, creo que esta es la característica que quizás distinga a este tipo de emprendimientos, o lo que se conoce como startups, de otro tipo de emprendimientos más tradicionales. Ya, ok. Hablar de startups también es muy importante porque mucha gente cree que el startup es un business plan o un plan de negocio y el startup tiene que ya tener una concepción realizada o el modelo de negocio tiene que ya estar comprobado. ¿A qué nivel o en qué estadio del startup apuntan ustedes? ¿Ya tienen que tener un cierto número de facturación o de clientes o de tiempo en el mercado? ¿Cuáles son las variables para calificar como startup bajo la óptica de Cofide? O de tu gerencia, ¿no? O de tu área, no sé. Sí, a ver, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Las startups tienen diferentes etapas, ¿no? Entonces, en las etapas iniciales, justamente este tipo de emprendimientos regularmente se financian a través de capital que proviene de familiares, de amigos, ¿no? De inversionistas ángeles, no necesariamente institucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los montos de inversión son relativamente bajos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del Estado, se brindan apoyos del Ministerio de la Producción, por ejemplo, con su programa de Startup Perú, y estamos hablando de montos de financiamiento de $50,000, ¿no? Sin embargo, ya a medida que la startup va probando su producto o servicio en el mercado, lógicamente los montos de inversión que requiere se van incrementando, ¿no? Y dado que la característica de esos emprendimientos es que son dinámicos, entonces el monto de inversión, ya cuando hablamos de que cuando la startup está en una etapa de consolidación y de crecimiento en el mercado, estos montos de capital que requieren pueden llegar a ser de entre $100,000 y $10 millones, ¿no? En nuestro país, en el mercado actual. Entonces, justamente es en esta etapa en la que ya este tipo de emprendimientos no encuentran financiamiento. Y es por eso que hemos creado este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Ahora, Amy, hay un montón, no un montón, pero hay bastante. La industria de capital de riesgo se ha venido desarrollando de una manera exitosa en los últimos años en el Perú, sobre todo lo que se conoce como el Venture Capital, que no busca justamente quitarle el espacio al angel investor o al inversionista ángel que invierte pues en el modelo de negocio cuyo modelo per se, vale la redundancia, no está aún comprobado.
sino que quieren invertir en estadios un poquito más seguros, donde la rentabilidad puede ser un poco menor porque ya el emprendedor vio que su negocio funciona, pero no tiene acceso al capital. ¿Por qué ustedes no le dan estos fondos a los VCs para que ellos a su vez sean los vehículos que llevan el dinero a los inversionistas? Porque me imagino estos últimos tienen mayor contacto con diferentes iniciativas de startups que ustedes, ¿o esto no es así? Sí, efectivamente. A ver, te comento un poco sobre cómo va a funcionar este fondo de capital para emprendimientos innovadores. Este es básicamente un fondo de fondos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este fondo de capital para emprendimientos innovadores lo que va a hacer es invertir en fondos de inversión de capital emprendedor, tanto peruanos como de la Alianza del Pacífico, ¿no? Es decir, estos países que integran, además de Perú, lo integran Colombia, Chile y México. Y estos fondos de capital emprendedor son los que a su vez van a invertir en las startups, ¿no? Efectivamente, startups peruanas y también startups extranjeras, pero con operaciones en el Perú, porque lo que queremos es justamente dinamizar el mercado peruano, ¿no? Entonces, como tú dices, sí, son estos fondos de capital emprendedor, tanto locales como regionales, los que tienen efectivamente ese acercamiento con las startups. Ok, quiere decir que ustedes en forma directa no van a hacer la evaluación ni van a darle el préstamo o la inversión directamente al startup, sino solo a través de otro fondo. Así es, esto lo vamos a hacer canalizando los fondos a través de fondos de capital emprendedor, no directamente a las startups. ¿No encareces un poco la transacción dándole al fondo también un espacio para que tenga rentabilidad? No, en realidad este tipo de fondos han probado ser bastante efectivos en dinamizar justamente este tipo de industria de venture capital o de capital emprendedor en otros países de la región, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del mercado mexicano, el colombiano, el brasilero, ¿no? Y te puedo mencionar varios otros en los que justamente la creación de este tipo de fondos tiene un efecto push, ¿no? Por así decirlo, en el mercado, trayendo justamente, canalizando este tipo de recursos a través de estos fondos de capital emprendedor que ya existen en el mercado. Lo importante además es que nuestra industria, nuestro ecosistema emprendedor, sobre todo en el caso de este tipo de emprendimientos dinámicos y alto impacto, es aún muy pequeño. Entonces, lo importante de la creación de este fondo de fondos es que no solamente va a traer capital, sino es lo que se conoce como dinero inteligente, en el sentido de que además del financiamiento, la idea es poder, como banco de desarrollo, y en alianza con otros organismos multilaterales y cooperación internacional, poder traer asistencia técnica a los gestores de fondos o a aquellos inversionistas ángeles que quieran dar el salto, ¿no? Y crear sus propios fondos de capital emprendedor, poder transmitirles los conocimientos, las mejores prácticas internacionales para que puedan constituir este tipo de fondos. Entonces, la siguiente pregunta que te hago es: ¿qué requisitos hay que tener para hacer el fondo de tus fondos para canalizar a los startups? A ver, básicamente, nosotros, como te comentaba, estamos buscando fondos de inversión de capital emprendedor, tanto peruanos como de la Alianza del Pacífico, que estén interesados en invertir en startups peruanas o extranjeras, pero con operaciones en Perú, ¿no? Que ya tengan operaciones en Perú o que quieran iniciar operaciones en Perú. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente el requisito inicial. Claro, pero mañana te puedo llamar a decir: oye, soy un fondo, me dirás, a ver, preséntame no sé qué, está registrado en no sé dónde, cuál es porque como inversionista ángel, una persona natural puede convertirse en inversionista ángel y tiene esta etiqueta de inversionista ángel, o me junto con 5 amigos y les digo: oye, pongamos $50,000 cada uno y vamos a invertir en 10 proyectos. Bueno, ahí está, ese es el inversionista ángel. Pero ¿cómo me constituye un fondo que tiene la capacidad de recibir fondos tuyos? O de COFIDE, ¿no? Sí, justamente, a ver, el fondo lógicamente tiene que estar legalmente constituido, ¿no? En el Perú o en estos otros países de la región, como te comentaba, de la Alianza del Pacífico, pueden ser fondos colombianos, chilenos, mexicanos,
principalmente, y lo que necesitamos es que nos envíen, ¿no? la información. Esto lo pueden hacer a través del correo, te lo doy, es fcei@cofide.com.pe. Básicamente la idea es una convocatoria abierta. Entonces estas no son convocatorias periódicas, sino la convocatoria va a estar abierta desde el día de hoy hasta agotar los 70 millones iniciales que tenemos, ¿no? Actualmente seguimos levantando capital con otros organismos internacionales, y una vez recibida la información, por ejemplo, a través del teaser del fondo, a través de un pitch deck, que es básicamente un documento, resumen de cómo funciona el fondo, ya ahí empieza un poco la interacción entre COFIDE y el fondo, ¿no? Para poder evaluar efectivamente cuál es la cartera de startups, ¿no?, que están gestionando en el momento. Lógicamente, para nosotros es muy importante también poder invertir en fondos de capital emprendedor que tengan dentro de su cartera startups con un impacto, algún tipo de impacto positivo, tanto social como medioambiental, ¿no? Para nosotros, pues, ¿no?, es bastante importante desde el punto de vista del Estado invertir en este tipo de emprendimientos. Quiere decir que ustedes, perdón que te interrumpa, quiere decir que ustedes van a participar en la evaluación y ponerle la luz verde al final para dónde invierta el fondo. Porque ahí hay un conflicto de interés con el fondo, sí. Porque el fondo te dirá, oye, si me estás dando la plata a mí, déjame gestionarla a mí. Si tú lo vas a hacer, entonces métete tú a gestionar, ¿no? O sea, si le das la plata al fondo, es porque el fondo conoce dónde invertir. Pero si, o tú le dices al fondo, invierte donde quieras, siempre y cuando haya impacto social o medioambiental. Ya. A ver, no, es una muy buena pregunta. En realidad, COFIDE lo que hace es administrar el fondo, ¿no? Entonces, una vez que recibe la información, revisamos que efectivamente cumpla con los lineamientos básicos, ¿no?, de este fondo para el cual que ha sido constituido por el Ministerio de la Producción. Sin embargo, en realidad los que toman la decisión de inversión es un comité de inversiones que es un comité independiente. Va a estar integrado por personas, tanto peruanas como extranjeros, con una larga experiencia en este tipo de inversiones de capital emprendedor, tanto en Perú como en otros países a nivel mundial. Entonces, ellos ¿quién nombra a estas personas? ¿Cómo? ¿Quién nombra este comité de inversiones? Este comité de inversiones lo nombra el comité de dirección del fondo, que está integrado básicamente por el Ministerio de la Producción, por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Consejo Nacional de Competitividad, y eventualmente por inversionistas multilaterales, ¿no?, que eventualmente van a aportar montos de capital adicionales al inicialmente aportado por el Estado peruano, y ellos COFIDE probablemente también integren. No, COFIDE tiene la Secretaría Técnica, o sea, básicamente administra el fondo. Ya, ok. Pero como te digo, las decisiones de inversión van a ser independientes, ¿no? Lo que queremos lograr justamente es que estén dadas por personas con mucha experiencia, ¿no?, en este tipo de inversiones de capital emprendedor. Desde luego. ¿Y ustedes qué tipo de garantías exigen? ¿O simplemente son fondos sin garantías? Bueno, no, porque los fondos de inversión pasan a tener equity de las startups. Así es. Estos no son préstamos, estos son inversiones, ¿no? Entonces es justamente... ¿Hay alguna limitante en cuanto a cuánto del equity va, o el ticket mínimo del equity, cuánto es? Sí, a ver, según el reglamento, ¿no?, de la ley con el que se creó este fondo, lo que queremos es llegar a máximo poder tener un 49% del equity, de cada uno de los fondos, ¿ya? Porque, a ver, lo principal aquí no es un tema de rentabilidad, ¿no? En realidad lo que estamos buscando es que una vez que se invierta, así es, fondos de este Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, estos fondos de capital emprendedor puedan apalancar recursos adicionales, tanto de inversionistas privados como de inversionistas institucionales, ¿no? Entonces estamos apostando a que puedan levantar entre 3 a 4 veces el aporte inicial que haga el Fondo de Capital. ¿Es mínimo cuánto? ¿1 millón, 2 millones de soles? No tenemos un monto mínimo. Lo que sí tenemos es un monto estimado de los fondos de capital de emprendedor en los que vamos a invertir. Estamos buscando en el mercado local fondos que ya tengan un monto de patrimonio entre 5 y 10 millones de dólares, y de los extranjeros un aproximado de 30 millones de dólares, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente, como te comentaba, lo importante de este fondo no es solo
el capital, ¿no? Que lógicamente es una parte importante, lo que va a aportar este Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores, esos fondos de inversión, pero sobre todo son fondos en los que se va a valorar mucho este dinero inteligente, ¿no? Nuestra idea es seguir capacitando a esos gestores de fondos, poder ampliarles el network dentro de la región. ¿Para qué? Para que justamente los startups en los que inviertan puedan tener acceso también a otros mercados, ¿no? Y seguir creciendo, justamente como te decía, porque la característica de este tipo de emprendimientos es que sean dinámicos, que crezcan muy rápidamente. Tienen escalabilidad a otras realidades donde el fondo pueda estar, desde luego. Es cierto lo que dices en muchos casos, pero también hay otros casos en donde los fondos terminan diversificando tanto que este smart money que tú mencionas queda muy lejos de ser realmente activo, ¿no? Porque no, digamos, los gestores del fondo no pueden meterse pues en 15 inversiones al mismo tiempo de una manera adecuada, sino están muy por arriba, aunque siempre pues miembros del directorio podrán aportar de alguna forma y no tanto en el día a día de la gestión. En otros casos, los fondos de inversión pasan a ser un dolor de cabeza para los emprendedores que tienen ciertas alas que el fondo las limita o las corta por el propio ejercicio de que los dineros del fondo vienen de instituciones como ustedes, que tendrán que supervisar con también algunas cotas importantes, ¿no? Es el trade-off de tener la libertad del emprendedor con la plata del fondo o del inversionista, ¿no? Muy bien, Amy, dime, ¿cuántos fondos ya accedieron o están en vías de acceder localmente en Perú a este fondo de FCEI? A ver, recién ayer hemos lanzado el fondo. Lo que estamos esperando es con los 70 millones de soles iniciales que tenemos, poder financiar hasta 5 fondos de inversión, en realidad entre peruanos y regionales, ¿no? Ok. Entonces, muy probablemente este año, de todas maneras, invertamos en 1 o 2 fondos de inversión peruanos, ¿no? Y ya iremos viendo, porque como te digo, nosotros también desde el punto de vista de COFIDE, seguimos buscando y tratando de levantar capital también, no solo del Estado, para justamente poder llevar este capital a otros fondos de inversión. Este fondo para emprendimientos es lo único que maneja COFIDE para fomentar el emprendimiento o el apoyo a los startups, o tienen otras alternativas que de manera directa llegan sin fondos de inversión. No, en la actualidad para startups en particular es el único fondo que tenemos. Ya, ok, interesante. Bueno, es una manera muy interesante y fácil de poder acceder a un capital fresco que permita crecer, sobre todo me gusta mucho esta posibilidad de escalar, ¿no? ¿Dónde puede la gente que tiene un fondo o quiere constituir un fondo ubicarte en este mismo fcei@cofide.com.p? Sí, ese es el correo, y también los invito a poder revisar la página de COFIDE, que es www.cofide.com.pe. Ahí van a poder encontrar toda la información necesaria sobre cómo acceder a esta convocatoria del fondo. Perfecto, Amy, nos dan el tiempo. Muchas gracias por darnos a conocer y felicitaciones por la iniciativa que lanza COFIDE una vez más, apoyando a la pequeña, mediana o los startups en el Perú, en este caso también en el extranjero, pero con la visión de que vengan a Perú a crecer. Muchísimas gracias por tu participación en esta oportunidad. Muchas gracias, Mario. Fue Amy Yamamura quien estuvo con nosotros, gerente de la zona o del área de desarrollo e innovación de COFIDE. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.